separado. Entonces, este circuito tiene que tener su propia fuente. Entonces, ustedes han decidido tomar de acá. Exacto. Pero que primero está pasando por aquello y por el reóstato. Ya, está bien. Ya. Mira, este es positivo, ¿no? Exacto. Entra A un amperímetro. En ese caso es un al amperímetro. positivo. Sale por el negativo. Y entra al positivo. Sale por el negativo. Y ya. Y el reóstato de campo también. Listo, está Exacto. bien. Está bien. El del motor. Está conectado directamente, solamente que está con el voltímetro y el amperímetro, nada más. A ver, fíjate tu guía. Aquí hay un amperímetro y un voltímetro. El circuito del inducido dice a una fuente de corriente continua. Sí. ¿Dónde está la fuente de corriente continua? No, esto estamos hablando. De este está bien, fuente de corriente continua. Aquí necesitas otra fuente de corriente continua. En este caso, ¿cómo haríamos entonces? Sí. Conectarte Directamente al otro lado. hasta el otro lado. Porque aquí no hay, ¿no? Al otro lado. Ya. Este es el simulador de carga continua. Nada que ver con lo que vamos a hacer hoy día. Ay, pensé que Están íbamos chamboneando. a Parece medir que tú ahí. mucho me preguntabas, ¿no? Y no sé qué has aprendido. Ya después le ponemos el botón. Y ya. Entonces, Fernando, de otro lado, conectar. ¿Ya? El rojo es positivo y el azul negativo. Extenderlo con un cablecito. Dime. El voltímetro iría No. El voltímetro no necesitamos acá porque ya sabes que la tensión es de 220 acá. Con un amperímetro solo sabemos el paso de la corriente para jugar con la corriente de excitación. ¿Vale? ¿Ustedes dos son? ¿Debo ser? Tú estás ayudando. Me gusta que me sean así. Así aprendes, si no, no se aprende. Si llega al examen, ahí es donde recién empiezan a estudiar y quieren aprender de memoria. Y esto no es de memoria. Es sencillito. Esto un poquito más cerca, no nos puede llegar hasta aquí. No, pues aquí no va a ser. Aquí sí. Acá otro cablecito más. No, pues el tablero tiene que estar en un lugar más, no vamos a correr a otro lado. El rojo hay que sacar. Poner un conector largo. Aquí está ya tu compañero, señor. Ya, necesitas un voltímetro. Este es el circuito de excitación. Sí, es de excitación. Sí, el de excitación trataremos de manejarlo a este lado. Esa carga no se necesita. Y este del inducido. Ya, y aquí dos cablecitos, dos conectores.
voltímetro, para voltímetro, ¿eh? No, es amperímetro, sí. Con calma, no te preocupes, no, con calma. Dame ahí, pero tu cablecito otra vez cortito lo has puesto, ¿o no? El negro, más largo, porque no va a alcanzar. Voltímetro. Listo, sabe la tensión en bornes del motor. Perfecto. Ya enciendan los instrumentos también. Pedímetro, voltímetro, verifiquen. El reóstato de campo, ¿de cuánto es? 250. Está bien, 250. Ya, es el primer experimento de motor. ¿Ya? Fíjense, esta máquina eléctrica y todas las máquinas eléctricas de corriente continua, ya, así como han visto que puede funcionar como dínamo generando tensión eléctrica, voltaje, ¿no es cierto? Voltaje para ser fuente de cualquier requerimiento de circuito. Quieren que encienda todo un pueblo, entonces necesitan generar tensión y alimentan. Y eso es lo que hemos hecho durante los 5 anteriores experimentos. La dínamo, ¿no es cierto?, que genera tensión, ¿no? Unas son mejores, otras son peores, otras son mucho más peores y el otro pésimo, ¿no ve? Si tuviesen que ordenar así rápidamente por todo lo que han visto, aquí le darían el premio de campeón de las dínamos. Al compuesto aditivo. Compuesto aditivo. Luego, ¿a quién les regalarían el segundo puesto? ¿Al de serie? Sí, serie. ¿Serie es el peor? Sí, Paralelo. Independiente. El independiente provoca menos caídas, si se han fijado. El voltaje no baja tanto. El compuesto aditivo no solamente no baja, sino que también sube más bien. Y es buenísimo. El independiente es el que baja un poquito. Y por detrás, el paralelo. El paralelo, porque estar en paralelo sufre un proceso de magnetización que hace bajar su tensión. ¿No es cierto? Porque como están en paralelo, al aumentar carga en paralelo, ¿no? Aumentar carga provoca una caída de tensión y hace bajar la tensión. Y esa tensión es la misma en paralelo que está conectando al circuito de excitación. Y por lo tanto, el circuito de excitación ya no recibe la corriente que quisiéramos para generar campo. Y ese campo no va a dar ya la tensión. Por eso empieza a bajar un poco el paralelo. Tercero. El cuarto. Sí. Compuesto aditivo. Fíjense que el compuesto aditivo al principio, sustractivo, que al principio tiene una buena tensión hasta una mitad de carga más o menos. Después ya se baja, ¿no ve? Sí, y el que es pésimo para dínamo es el serie, porque en vez de reóstato de campo, como reóstato de campo utilizamos la carga de la población, ¿no es cierto? Cuando aumentan cargas, recién la dínamo se levanta su voltaje. Entonces, imagínate si hay 10 personas nomás que están recogiendo la energía, ¿no es cierto? Es poca carga, entonces la dínamo seria le va a dar poca tensión y eso no sirve para nada, ¿no es cierto? Eso es realmente todo lo opuesto de lo que se requiere para una buena dínamo. Y se dice que una buena dínamo es aquella que mantenga su tensión en cualquier estado de carga, desde vacío hasta carga. Si sigue siendo la misma tensión y va exigiendo más corriente, y si se mantiene constante, esa es la dínamo ideal, la mejor. Pero ese ideal no hay. Por eso la más próxima es la compuesto aditivo, ¿no? Y así van variando. Entonces, que se quede grabado en su cabeza, eso es el propósito final de los dínamos, ¿no? Pero fundamentalmente generar tensión eléctrica. Cuidado con la dínamo que quieran hacer otra cosa, ¿no? La dínamo es generar tensión eléctrica.
Y para eso el principio de funcionamiento en general para dínamos, también para examen final, tiene que pensar primero siempre es establecer el campo magnético en la máquina. Eso significa el circuito de excitación, ¿verdad? Con eso generan el campo magnético. Una vez que tienen el campo magnético para hacer dínamo, el segundo paso es que la armadura empiece a girar y que alguien le haga girar. Y entonces aquí tenemos la turbina, que, bueno, está bajando como si fuera turbina, ¿no? Y está empezando a dar vueltas. Apenas da vueltas y aparece tensión en bornes de la dínamo, ¿no? Nunca se olviden eso. 2 pasitos nada más. Excitación, o campo si quieren, y velocidad en la armadura. Y listo, ya tienen la dínamo. Ahora para el motor la cosa también es bien sencilla. Ahora estamos en la misma máquina, no necesitamos ninguna cosa adicional, no le estamos poniendo una bobina más, una escobilla, nada. Es la misma máquina, ¿no? Y ahora lo vamos a hacer funcionar en otra condición y esa es justamente la ventaja que tienen las máquinas eléctricas, ¿no es cierto? La máquina eléctrica puede ser dínamo, puede ser motor. Entonces ahora estamos viendo como motor. Entonces para motor, lo mismo. Primer paso, el circuito de excitación tiene que estar ya activado, energizado para tener el campo magnético, como el anterior. No hay cambio. El segundo paso es el que cambia. El segundo paso, tengo que meterle energía eléctrica al circuito del inducido, que es entre A y B. Energía eléctrica a una determinada tensión para que entre corriente al inducido. En el inducido están las escobillas, recogen las escobillas esa corriente, luego los distribuyen todas las bobinas de la armadura, esos de Banats imbricats, ondulats que ya hemos visto, ahí llega a pasar la corriente y esas corrientes al pasar por cada uno de los lados activos, está pasando la corriente y hay campo magnético y esos son los 2 factores que hacen que haya fuerza física. La corriente está pasando por un lado activo de la bobina y el campo norte del polo norte está ahí y ¡pum! Ese lado activo ejerce una fuerza y empuja hacia el lado. Y como eso, toditos están haciendo al mismo tiempo. Entonces, como si fueran 1000 empleados empujando hacia el mismo lado. Y eso hace que empiece a dar vueltas generando potencia mecánica, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero aquí? Ya está listo. Energizamos, luego ¿qué hacemos? ¿Está energizado el tablero, Fernando? ¿Una checadita? Continua, ¿ya? Tú eres los dos, ¿no? Sí. Andate al frente. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Cualquiera digas. Bueno, básicamente Encender el motor, que no, la corriente de excitación, darle corriente para que después pase por el rosato y venga aquí. Perfecto. Métale entonces. ¿Qué cuidados tienes que tener? Para que enciendas. Primero tengo que verificar que no esté Que el circuito esté bien cerrado. bien cerrado. Sí, ya. Pero ¿qué cuidados más? Un hito más ahí. Que el positivo y el negativo estén bien conectados. También, ya está. Y darle energizar, bueno, que esté subido la... No, del reóstato que esté al máximo. El reóstato tienen que poner a la resistencia máxima, porque Sí. ¿qué pasa si le ponen? Se puede pasar y lo perforamos. Un motor en DC no puede arrancar directamente Sí. con la corriente. Y entonces está ahorita al máximo. Exactamente. Así que métale con todo, esta es la corriente continua. Haremos lo siguiente, este es la entrada, este es el interruptor y recién entra. Entonces le cerraremos esto y esta utilizaremos, porque estos interruptores son de mala calidad. 0,1. Lo cerramos a 1, ¿no ve? Y listo, ya está. Ahora esto va a cerrar y ya el circuito de excitación va a funcionar. Métale. Fíjate, tu corriente de excitación. ¿Cuál es tu corriente de excitación? Esa. ¿No está? A ver, métele un poquito los bornes de los conectores. Cambiaremos los cables ahora. A ver, no puede ser. A ver, veremos.
Es 0.64. Métale 0.64. No te preocupes, ni siquiera varió nada todavía. Dale, 50 resistas. Ya por ahí. Listo. Ya está la corriente de 0.64. Mientras no pasemos el 64, la corriente puede quedar todo el día funcionando aquí, no hay problema. ¿No? Pero sí, ya es apenas esa corriente 0.64, el campo magnético del polo norte, polo sur, porque este tiene 4 polos, ya está con su flujo nominal. Ya está listo para funcionar. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Encender la máquina. Sí, yo sé que es encender, tú muy rápido eres. ¿No? Circuito del inducido. Circuito del inducido. Y energizar, se dice, energizar el circuito del inducido. Vamos a energizar, pero aquí hay un detallito que todavía no les dije, y para eso lo he hecho así a propósito. El problema de este es que cuando lo energizamos, la corriente que pasa por el circuito del inducido sube alto, mucho porque el motor no ha girado todavía. Cuando gira, recién poco a poquito, disminuye esa corriente. Entonces, como vamos a tener ese inconveniente, ponemos algún limitador de corriente. ¿Qué sería un limitador de corriente para este circuito? Una resistencia, un resto. Una resistencia, un resto. Vayan a hacerse una medianita de por allá. Eso es lo que yo estaba viendo. Lo que se va reduciendo es por una fuerza electromotriz, ¿puede ser? Sí. Cuando no hay velocidad, no, ese es de otros de campos nomás. El de inducido es otro, que está abajo. Abajo, sí. ¿Aquí? Sí. Uno medianito. Ese puede ser un problema. No, muy chiquito. Muy chiquito. Sí, tiene que ser uno de 22 ohmios más o menos. Sí, lo escucharon. Sí, eso puede ser. Ahí está, si imaginamos. Yo te conozco, Cristian. Sí. Muchos años. ¿O el piso? No, éxito nomás, ponle uno más. Y si hay que alargarlo, lo alargaremos. No metes con circuito de excitación. Este es excitación y este es todo es inducido. A este lado está. Las cámaras. Si no hay nunca que mezclar, si no se hace una cosa. Sí. No, un conector nomás. Háganse un poquito más, no se micheen con el conector. Ya. Este es el que está viniendo de allá. Pasa por el amperímetro. De uno. Este es por el amperímetro para que se vea. Y este es el Tampoco abusan. ¿Tan rojo con este? Todavía alcanza para ese problema. Sí. Y un cablecito cortito, aunque sea, no importa. Ya no es necesario. Ya está aquí. Ya. Ya hemos conectado. Otra vez la historia es lo mismo. Para este circuito, ¿qué cuidado hay que tener? El resto al máximo. Al máximo, lleva al máximo. Listo. Eso va a limitar el paso de esa corriente. Ya, ¿va a encenderlo? Para que energizar, a ver, tengo un correo que energizar el tablero. Ahí está, así funciona el motor. Energía eléctrica de aquí al circuito, a este. ¿No es cierto? Y si se van a fijar, la corriente
es esta, ¿no? Y esta es la tensión del circuito del inducido. Este es de excitación y ya está funcionando. Entonces, fíjense la corriente, ¿ya? La corriente está en escala de 10 amperes, a ver cuánto da. Encender. ¿Cuánto da? Ya se ha ido. Nadie ha visto. Otra vez apagada. Les quiero mostrar que la corriente en el momento del arranque es fuerte. Bueno, aunque aquí por el rheostato que hemos puesto ya no es tan fuerte. Otra vez. 4.7. Y luego fíjense cómo ha bajado. Después de aquí gira. Eso siempre ocurre en todos los motores. Al momento del arranque, esta corriente del inducido sube alto. Si ahorita le quitara aquello, se subiría mucho más. A ver, ponle a la mitad. Para que un poquito se vea. A la mitad. No, déjalo hacia arriba, no es bien. No, me refiero, no te apoyes. Dale. Ya, apagalo. Estamos un poquito viendo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Con la mitad del rheostato, a ver cuánto nos va a dar. Dale. 6, 7. ¿No es cierto? 6.7. Sí. Si le dejaríamos sin eso, tranquilamente pasaría 10 amperios. Y como este aparatito solamente dice 10 amperios, se nos puede quemar, ¿no? No el motor. Ahorita si el motor le pongo directo, el motor funciona. Seguramente va a llegar a 15, aunque sea, su corriente de arranque. Y el motor está diseñado para eso. Por eso el fabricante nos ha diseñado. Por un ratito nada más, ¿no es cierto? No es que todo el tiempo va a estar con 15. 15 puede ser, gira y poco a poco baja 10, 9, 8 y se queda con 4, 3 o como están viendo en 0,60 y tantos. Esa sería una de las causas por las que el térmico, depende del amperaje, si fuera de 10 amperios repasamos la corriente, bajaría, o bueno, saltaría como magnético, el rato de arrancar el motor. Sí. Sería una de las razones. ¿Ustedes saben lo que es un disyuntor termomagnético? ¿Han aprendido en alguna parte? Sí. Instalaciones. ¿Hayan visto instalaciones? El disyuntor, el disyuntor tiene dos funciones. En realidad una sola función. Tiene la disyuntiva de desconectar, nada más. El disyuntor tiene la disyuntiva de desconectar en dos situaciones: cuando hay sobrecorriente por el circuito del cual está fuera de su rango, o cuando hay cortocircuito. Es un disyuntor, es un interruptor cualquiera, pero especial, que cuando hay alguna sobrecarga salva, siempre salva, desconecta. O hay un cortocircuito, con más razón, ese ratito salva. Y de esa manera protege el circuito. En este caso, lo que pregunta su compañero es que para este caso, en que arrancamos, la corriente llega a 7 amperes. Si el disyuntor es de 5, por decir, no va a saltar. No va a saltar porque está en un momento transitorio nada más, de unos instantes, y el térmico no actúa porque para el principio de funcionamiento del térmico es cuando el aparatito se calienta con un sensor que tiene un cierto tiempo. Nosotros, por ejemplo, en una fiesta podemos estar bailando felices y 2 horas nos hemos pasado ya con la sobrecorriente. Justo en el momento de la timbrita, ¡pam! Se abre el disyuntor. ¿Qué ha pasado? Se ha pasado con una sobrecarga y ya está aguantando 1 hora, 2 horas hasta que después lo abierto, porque ya está calentado. En cambio, si el otro lo conectamos, ahí chispa, es la tipotabilidad. Es las dos posibilidades de hacer distintas. Bueno, no es parte de mi materia, me estoy metiendo a otro lado. No, más bien gracias por la explicación. Entonces, en este caso, la corriente
llegó a 7, a medida, lo que tienen que aprender es más bien aquí, que a medida que va aumentando la velocidad, esto baja. Y luego les voy a explicar en la teoría por qué es este fenómeno, ¿no? ¿Por qué baja? ¿No es cierto? Cuando empieza a girar. Pero la condición es de que gire. Si gira más, disminuye esto. ¿Ya? Luego les explico. Bien, la tensión es de 209. Claro, porque aquí está el reóstato, ¿no? Si le ponemos, ahora anulamos esto, porque siempre hay que anular, este es el momento transitorio nada más, porque después, si lo dejáramos ahí, esta parte se va un poco a calentar, ¿no es cierto? Entonces hay que eliminarlo. Solamente es para el momento del inicio, del arranque. Desconectar. Sí, no desconectar, sino lo cierro. O sea, lo elimino, ¿eh? Como si no hubiera. Como si no hubiera, eso es. Ahí está en lleva 220, ¿no? Ahora está con la tensión nominal que viene desde la red. El reóstato ya no trabaja. Ya no trabaja. Y el motor ya está funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las condiciones para arrancar el motor, ¿no? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Han aprendido? Yo he estado viendo algunos videos en que nunca se debe arrancar, digamos, con la corriente al máximo en una empresa o en una industria. Porque o sea, sabemos que porque la corriente va a ser muy alta, pues entonces, si no hubiera ese peligro de que no van a saltar los térmicos, entonces, ¿por qué se maneja esa? Porque es mucha corriente y se llama gasto. ¿Cuál sería la eso es sobre todo por una cuestión de requerimiento de la gran cantidad de corriente que entra en el momento del arranque. Si nosotros estamos conectados a una red como Telegram, cuando arrancamos aquello y arrancamos el otro al mismo tiempo, se suman las corrientes y el recibe una gran exigencia de corriente. Y su tensión empieza a bajar. Entonces él va a venir para acá y dice, oh, ¿qué ha pasado? 3 motores aquí tienen. No, los multa, ¿no? Sí, el motor como tal no va a tener, para eso está diseñado. De acuerdo. Bien, entonces ya estamos, el motor está funcionando libremente, no hay nadie que le frene, nada. ¿Ya? Aunque tal vez un poquito la inercia del rotor de pero no es grande. Está vacío, casi en vacío. Eso se llama vacío. Cuando ya le agarramos el motor y lo frenemos, ya le estamos impidiendo que gire el motor y eso se llama carga mecánica. Porque ahora estamos hablando de motor. Entonces al motor le metemos un palo tranca aquí y le frenamos, entonces el motor se va a empezar a sobreponer para atender ese esfuerzo. Y cada vez que le ponemos más esfuerzo, el motor más, y va a cambiar los valores. ¿No? Y eso se dice, ya está en estado de carga. Ha dejado de estar en vacío. Eso porque no ha habido ningún elemento mecánico que se ha encargado de frenar. ¿Está claro? Bien, entonces hagamos la primera prueba. Aquí se trata en esta prueba, primero, el comportamiento de la velocidad del motor. ¿Bien? El comportamiento de la velocidad. Y entonces vamos a ver cuál de estos circuitos es el que produce mejor velocidad en la máquina. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo a 0.64, otra vez volverlo a conectar, 0.64. Ya. Y bueno, si en la teoría se han fijado o en la guía hay una formulita muy importante, ¿ya? La que nos dice qué tiene que ver con la velocidad. Con respecto a la velocidad, mucho tiene que ver, ¿ya? El campo y la corriente del inducible. Entonces, en este caso, si las dos intervienen, la corriente del inducido y el campo, entonces cuando movamos una o la otra,
no vamos a saber a causa de qué se está haciendo. Vamos a sostener una como constante y la otra nomás vamos a mover. En este caso, la corriente, el reóstato de la máquina no lo vamos a hurgar para no modificar lo que está ocurriendo y solamente vamos a modificar la corriente para ver el campo magnético que pasa. Y con ese campo magnético, ¿qué causa produce? Esta es la primera lectura. ¿Ya? Entonces ponen 1263. tensión 216, ahí está, ¿no? Eso es constante. La tensión 216 del inducido. Nunca vamos a hurgar para nada. 216 constante, con ese valor está. Ya, y la primera prueba es corriente de excitación 0,64 y velocidad 1263. 1263. Ya. Ahora vamos a empezar a jugar con la corriente de excitación, vamos a ver qué pasa. Le disminuiremos. Andate a 0,63. Ya, déjame. 62. La tensión sigue siendo 2,16. 1271. Las revoluciones 1271. Corriente de excitación, 0,63 amperios, voltaje de cargas 216 voltios y corriente de cargas 200. 58. La corriente 0,58. Esta es corriente por el circuito del inducido, no del motor. ¿Esto? Ajá. Y del inducido. Ya, el otro, 62. bajamos otra vez. Sí. Corriente de excitación 0,62 amperios, voltaje del inducido 217 voltios y corriente del inducido 0,60. Sí. Bájate 2, porque no estamos viendo mucho. Revolución continua. Las revoluciones serán 1281. Ya. Corriente de excitación 0,60 amperios, voltaje del inducido 217 voltios y corriente del inducido 0,60 amperios. Sí, sí, tensión de 216. ¿Sí? Bueno, sí, sí, sí. Ya se están haciendo. Ya, gracias. Las revoluciones 1300. 1300 las revoluciones. Ya, ahora andate a hacer 58. Corriente de excitación Aumenta. Y aumenta, fíjense, ha variado desde 1300 hasta 1500. O sea, con esto podrían jugar ustedes qué velocidad quieren que tenga el motor. ¿No es cierto? Con el reóstato de campo. ¿No? Ahora vamos a hacer el segundo experimento. Vamos a mantener ahora el reóstato de campo a 0,64 amperios constante. Bueno, de todas maneras el reóstato no voy a hurgar. No voy a hurgar. Y ahorita está dando 0,64. Y eso llevarlo hasta el tope, al otro lado. Y voy a empezar con la tensión del inducido de 198. aumentando, las revoluciones aumentan, pero no mucho, no poco. Entonces podríamos decir que tal vez tiene más fuerza, pero no más velocidad. Eso vamos a ver de la fuerza, todavía velocidad vamos a ver. La velocidad no aumenta mucho, muy poco. Sí. Entonces también hay la posibilidad de mejorar la velocidad aumentando el voltaje, ¿no es cierto? La tensión, desde 190 y tantos hasta 216, ha aumentado no más de 100 revoluciones, parece, ¿no? Sí, Entonces, cuando ustedes quieran
que la velocidad sea más significativa en este motor, ¿cuál de ellos prefieren usar? De la corriente de excitación. La corriente de excitación. Entonces, la excitación, el rheostat de campo, es muy importante para la velocidad. Este no tanto, porque además esta es la fuente que viene de la red. Y de la red no podemos modificar, ¿no es cierto? O tendríamos que comprarnos un rheostato para poder regular, pero regulamos poca corriente, lo diré poca velocidad, muy poco, ¿no? Casi nada. ¿Sí? Si quisiera manejar con un motor eléctrico, por ejemplo, es un motor eléctrico, ¿no? Si quisiera manejar un motor eléctrico, quiero que le ponga al acelerador del motor el circuito eléctrico, ¿qué parte le pondría? Para velocidad de esto, ok. Le tendrían que poner este. En vez de este rheostato, en el lugar donde está el acelerador, ahí sí que lo ponen, y ya pueden ir adelantando más. Y eso es lo que se pone en todos los motores eléctricos que hay en todas las redes, ¿no? Y con algunas especificaciones que vamos a ver y modificaciones, pero eso es lo que ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, perfecto, vamos a la última prueba. La última prueba es... A ver, ¿y por qué está poniendo un foco? De aquel otro lado, ¿no? ¿Será que no encuentra al revés? Mira, entra por el constituido y sale menos. Y luego le ponen B. Ya han puesto mal. ¿No? Terminó. ¿Y ya? Esos eran los datos del otro. Solamente eso. ¿Ya está por llegar al otro lado? ¿Es apagado? Vamos a hacer, por lo menos lo cambiaron su polaridad de acá. Si no, nos vamos lo modificaremos. No está bien hacer eso, pero de todas maneras para ver el efecto. En el instrumento normalmente no se hace el cambio de polaridad porque es engañarse a sí mismo. Pero en este caso vamos a resolverlo de ese modo. Ya, arráncalo otra vez. Es el segundo. Ya. En el cuadrito del sentido de giro, la tensión es 198 positivo. Pongan con un signo más 198. Primero el circuito del inducido. Siempre tiene que ser primero el circuito de excitación. Y luego les voy a explicar. Nunca hay que hacer. Primero siempre el circuito de excitación y recién el circuito del inducido. Por eso le he apagado el circuito del inducido, porque el circuito de excitación necesito modificar y lo voy a cambiar. Ahí está, este es el circuito de excitación. Estoy cambiando la polaridad y con seguridad la corriente va a cambiar. ¿No es cierto? Ahí está, fíjense. Menos 130. Menos 0.63. ¿Ya? Ahora, Lo vuelvo a poner como estaba atrás. Ya. Ahora la tensión es más 180/96. Dos cambios negativos. ¿Listo? Tensión. Ya gira a la izquierda, positivo, claro, ¿no? Pero la excitación menos 0.63, la tensión menos 195. Tampoco, muy general es.
estoy con una velocidad, no importa si es a la izquierda o a la derecha, quiero cambiar de sentido de giro. Teóricamente, bueno, en teoría tengo que cambiar el sistema, bueno, el campo magnético que gira en el otro sentido. Y para cambiar el campo magnético, La corriente tiene que entrar en otro sentido. Y la corriente de extracción. la corriente de extracción tiene que entrar en otro ¿Y qué sentido. decías? Y eso es todo. El campo magnético va a girar en otro sentido, la corriente va a girar en el otro sentido. Y van a ser que giren en un sentido opuesto. Bueno, dicho de una manera más simple, A ver, sí. solo tenemos que cambiar la polaridad de uno de los circuitos. Uno de los circuitos. Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. De excitación Pues sí, o si no, el del inducido. Solo así pueden cambiar. Porque si cambian los dos a la vez, Lo mismo. da lo mismo. ¿No? De esa manera sí. Entonces eso no se olvida. Es porque recuerden, un motor normalmente sirve para un ventilador. Si lo hacen funcionar y gira a la izquierda y el ventilador en vez de ventilar aspira, esto está mal. Pues, ¿qué tienen que hacer? Cambiar el sentido de giro, le cambia la polaridad de uno de ellos y listo. Ya el motor ya está accionando para ventilador. Cuidado que ustedes estoy refrescándome en este ventilador cuando están aspirando, ¿no? Me voy a mover al otro lado. Tendría que ser eso, ¿no? ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Eso es todo lo que tenía que explicarse en este experimento. ¿Alguna pregunta más? Eso es lo que le comentaba, eso de la fuerza, eso sería en la clase de batería. Sí, sí. Ahí ya. Eso vamos a ver. La fuerza se mide con cúpula en el motor, la fuerza de torsión. O sea, si yo le agarro este motor ahorita y lo hago parar con mi mano, entonces digo, es bien liviano este motor, no tiene mucha fuerza. Pero si yo le agarro el motor y me hace girar a mí más, me asusto y digo, mucha fuerza este motor. Esa fuerza mecánica se llama cúpula. Cúpula. Muchos dicen torque también. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Ya? En este caso todavía no les quiero decir cuáles son los fenómenos que provocan más cúpula, menos cúpula. Eso recién va a ser en el próximo laboratorio. Ya no hay que todo tampoco en uno solo, cuando uno recibe toda esa información, tampoco no somos pues una computadora para todo grabar, ¿no? Escrito nomás yo quiero que graben. ¿Listo? ¿Se acabó? Les dije que nunca el reóstato de campo o el circuito de excitación debe energizarse después del inducido. O sea, más concretamente, nunca el circuito de excitación, del inducido debe hacerse antes. Porque el motor, cuando no tiene el circuito de excitación bien determinado, ¿no es cierto? Y estamos arrancando el motor, no solamente con energizar el inducido, primero, el flujo no existe, o existe poquito, el flujo remanente. Y cuando existe poquito, la velocidad sube de golpe y se puede embalar, pasar 2.000, 3.000 revoluciones en un ratito y se quema. Porque las bobinas ya no aguantan estando ahí amarradas en la armadura, están agarradas, ¿no? Y cuando vamos a 3.000 revoluciones es como si estuviéramos en un carrusel nosotros ahí, y si más velocidad estamos nos botan, ¿no? Y entonces las bobinas se salen, se desarma la mano. ¿Lo ven? Entonces fíjense, yo lo voy a poner el reóstato de campo ya con una corriente en la máscara. Ahí sí. Anda, apágalo. Fíjense ahorita, el reóstato de campo es apenas 0.44 y fíjense la velocidad que tiene, ¿no ven? Que aumenta. Entonces, estoy haciendo con un campo pequeño nomás. ¿Qué tal si dejara de conectarlo? Esto sería 0. Y si es 0, para mí es peligroso, no me animo. Pero lo estoy bajando a 0 para 44, la corriente de excitación, hay poquito campo magnético.
y le ponemos el inducido. Métale. ¿No es cierto? Fíjense, esa velocidad ya está por lo menos 1600. Peligroso, ¿no ve? Y si lo hubiera bajado esta corriente al más rápido va a ser. ¿Está claro? Sí. Por eso nunca hay que hacer al revés. Primero siempre hay que energizar el circuito del inducido para que ya esté el campo. Y después le ponemos la corriente al inducido, aplicándole una tensión. Y el motor arranca sin problema. ¿Está claro? Sí. Listo.